En el pasado video nos dedicamos a hablar sobre el plano del santuario. Según vimos, el mismo nos presenta tres espacios generales: el atrio o patio del santuario, el lugar santo, que es el primer cuarto del tabernáculo o caseta del santuario, y finalmente el lugar santísimo, del cual no se habló en el video pasado y que será el tópico principal de este video. También en el pasado video resumimos la función de los primeros dos espacios bajo una sola palabra que recoge en sentido general su propósito. El atrio es el lugar del sacrificio y el lugar santo es el sitio de la mediación sacerdotal. Y en este video haremos lo mismo y le asignaremos una palabra al lugar santísimo que resuma su función. El lugar santísimo se dividía del lugar santo por un velo, el velo que estaba justo detrás del altar del incienso. Este velo formaba parte de la actividad del sacerdote en el lugar santo, cosa de la que hablaremos luego en detalle, pero por ahora solo diremos que una parte de la sangre de los sacrificios terminaba impregnada en ese velo divisorio. Ahora bien, ¿para qué servía el lugar santísimo? Pues presta atención. El atrio era el lugar hasta donde podía entrar la gente del pueblo para adorar a Dios, y el lugar santo era el sitio hasta donde podían llegar los sacerdotes para su tarea de mediación. Pero ningún sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote, y solo una vez al año en una fecha específica. Cabe preguntarse, ¿qué había en el lugar santísimo que hacía prohibida la entrada a los otros sacerdotes? ¿Por qué solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y en una fecha específica? Pues allí el único objeto era el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre. Como todos los muebles del santuario, menos el menorá y la fuente de bronce, que eran completamente de metal, este era de madera de acacia recubierto en oro, pero solo el cajón, porque la tapa sí era de metal completamente, esto es, de oro, y caía sobre el cajón como lo hace la tapa de una caja de zapatos. Aquí puedes ver distintas representaciones del arca del pacto, pues no sabemos enteramente cómo se veía. El arca del pacto contenía las 2 tablas de los 10 mandamientos. También estaba allí la vara de Aarón que reverdeció y una urna con una muestra de maná. Ahora bien, recordarás que en el video pasado hablamos sobre los muebles del lugar santo, dando a conocer algo sobre la relación tipo-antitipo de cada mueble. Según vimos allí, algunos muebles apuntaban en su simbolismo a varias cosas, a la par que mantenían una función práctica en el lugar santo. En efecto, a veces podemos inferir el significado simbólico del mueble por su función en el culto, según nos lo indica la Biblia. Pero en otras ocasiones el simbolismo del mueble nos viene por alguna declaración bíblica que indica su significado. En el caso del arca del pacto, inferimos su significado por declaraciones bíblicas. El arca del pacto tenía como parte de su tapa maciza la figura de 2 ángeles esculpidos. Pero no cualquier ángel, la Biblia nos dice que eran querubines. Siglos después de la construcción del arca del pacto, varios profetas tendrán visiones en las que aparecen lo que se les identifica como querubines. Y estos siempre están a los lados del trono de Dios. De paso, Isaías, que es uno de esos profetas, no nos habla de querubines, sino de serafines. No obstante, se entiende que el término serafín es solo una palabra formada por el profeta para describir la semejanza de estos seres con destellos de fuego. Esto es así porque cuando se analiza la visión de Isaías, donde los ángeles se identifican como serafines, comparándola con la de Ezequiel, donde el profeta identifica a los ángeles como querubines, llegamos a la conclusión por el paralelismo o similitud de ambas visiones, que en esencia ambos tuvieron una revelación del trono de Dios y que el trono de Dios está circundado por querubines. De allí podemos sacar la conclusión de que el trono de Dios está acompañado de querubines. De paso, Lucifer era originalmente un querubín, por lo que nuestro enemigo andaba en antaño cerca del trono de Dios, pero ese es otro tema.
Ahora bien, con todo esto en mente, sentiremos la inclinación de considerar el arca del pacto como la representación del trono de Dios. No obstante, alguien podrá pensar que algo no cuadra, y es que según las visiones antes señaladas, los querubines que andaban junto al trono de Dios son 4 y no 2 como en el arca. Pero aquí conviene recordar varias cosas. En primer lugar, la tipología de los muebles del santuario no tiene que ser 100% fiel en sus detalles a la realidad a la cual apunta. El tipo que apuntaba a Jesús como sacrificio era un cordero, o una vaca, o una cabra, o una paloma, todos ellos animales que nada tienen que ver con Cristo en sí, salvo en que son inocentes del pecado cometido por el pecador que acudía al santuario. El altar de los sacrificios era un asador con forma de una caja, y si lo piensas bien, no se parece en nada a una cruz, salvo por el hecho de que ambos sitios sirvieron para la muerte de la ofrenda por el pecado. En este mismo caso, el que el arca del pacto tenga 2 y no 4 querubines no representa un problema para ser símbolo del trono de Dios. Otra cosa a tener en mente es que el tabernáculo fue reemplazado como santuario por un edificio inmueble más grande, contándose con mejores recursos y más materiales que los que el pueblo tenía en el desierto. Con mejores condiciones se le pudo hacer algo de justicia a esa realidad de que el trono de Dios anda acompañado por 4 querubines, y Salomón mandó hacer 2 estatuas de querubines que colocó en el lugar santísimo, con lo cual en aquel entonces se añadió ese detalle que acercaba más el símbolo a su realidad. Pero, por encima de todo esto que hemos visto y como prueba final de que el arca del pacto representa el trono de Dios, tenemos declaraciones bíblicas claras que apuntan a eso. Por ejemplo, 2 de Samuel 6:2. Y David se levantó con todos sus hombres y se puso en marcha desde Baale de Judá para traer el arca de Dios que lleva el nombre del Señor Todopoderoso que habita entre querubines. Otro ejemplo lo es el Salmo 99:1. El Señor reina, tiemblen los pueblos, está entronizado entre querubines, estremézcase la tierra. Con estas 2 declaraciones queda muy claro aquello que hemos estado diciendo, que el arca del pacto representa el trono de Dios. Menciono, no obstante, que el doctor Alberto Raúl Treyer, un teólogo, reclama que en realidad el arca del pacto no sería el trono de Dios per se, sino la representación del estrado de los pies de Dios. Interesante como es este reclamo del doctor Treyer, lo podremos analizar en otro momento para no desviarnos en tantos detalles, puesto que lo que deseamos finalmente saber es la función del lugar santísimo. Si el arca del pacto es el trono de Dios, ¿cómo es que el sumo sacerdote solo tenía acceso al mismo una vez al año? ¿Qué pasaba ese día del año que requería de la presencia simbólica del trono de Dios? Pues tendrás que estar pendiente al próximo video para conocer qué pasaba ese día y qué relación tiene ese día con lo que sucedía en el atrio y en el lugar santo. Pero no te vayas, te adelanto que el lugar santísimo es el sitio del juicio, aunque tendrás que esperar para ver el por qué. Con esto tenemos que el atrio es el lugar del sacrificio, el lugar santo es el lugar de la mediación sacerdotal y el lugar santísimo es el lugar del juicio. De esta forma se resaltan 3 facetas de Cristo en el santuario relacionadas a 3 fases distintas de su obra y del plan de salvación. Cristo nuestro sacrificio, Cristo nuestro sacerdote y abogado, y finalmente Cristo nuestro juez. Por favor, si has llegado hasta aquí en el video y no eres un suscriptor, te invito a que te suscribas al canal para no perderte este contenido. Si lo haces, no dejes de activar la campana de las notificaciones. Igualmente regala un like, comparte el video con otros y déjame saber qué piensas en los comentarios. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.